tardes, buenas noches a todos y a todas. Espero que estén muy bien. Hacemos este vivo para conversar sobre un tema muy importante y que afecta todos los ámbitos de la vida, que es la comunicación. He decidido hacer esta temática porque efectivamente, más allá de los contextos en los que uno se desenvuelve, se desempeña, etc., siempre la comunicación está marcando la calidad de la experiencia que uno tiene. Siempre la comunicación, por decirlo así, es al mismo tiempo el problema, pero también la solución de muy diversas situaciones de malestar, sufrimiento, disgusto. Es una llave que permite abordar de mejor manera muy diversas problemáticas. El propósito de esta conversación es que se pueda favorecer la autoobservación de las personas. Entonces, no es la intención de esta reflexión generar como culpa o enjuiciamiento sobre la propia persona, que lo hago mal, que lo hice mal, etc. El primer propósito y el más importante es poder favorecer la capacidad de autoobservación que ustedes tengan, ¿sí? Habitualmente pareciera ser que no tiene mucho beneficio hacer eso. Sin embargo, es bueno saber que cualquier situación de malestar, cualquier situación problemática, siempre va a poder resolverse de una forma adecuada, satisfactoria, nutritiva, si contamos con autoobservación, si contamos con conversaciones de autoobservación, si contamos con relaciones en las que está permitido que yo pueda autoobservarme. Puede parecer raro esto, pero a veces hay contextos relacionales donde la autoobservación no es bienvenida, ¿sí? Y tiene que ser más bien una opción personal el cultivarla. Bueno, en ese camino de autoobservación, que yo me dé cuenta de la forma en que me comunico, es uno de los aspectos más fundamentales. Porque al autoobservar mi comunicación, estoy autoobservándome en cualquier ámbito de mi existencia. Porque en todo ámbito me comunico. Y quería decirles esto porque no sé si ustedes lo han visto o se han fijado, pero la frase que identifica a Reflexión Orientadora es una señal para conectar contigo mismo, contigo misma. Lo que hacemos en Reflexión Orientadora es precisamente diversos procesos de educación, de formación, de reflexión que permiten que las personas estén más conscientes de sí mismas, que se puedan autoobservar. ¿Por qué? Porque esa es la raíz de cualquier construcción de bienestar humanizante, saludable, nutritiva, etc. Entonces, en primer lugar, esta instancia pretende poder facilitar elementos que te permitan autoobservarte. ¿En qué aspecto? En tu comunicación, que es una dimensión esencial de tu existencia, en todos los contextos donde vives, donde te desempeñas, donde te mueves, etc. Y lo segundo que quería decir antes de entrar al tema de los errores es por qué la comunicación es algo tan esencial. Y yo les quiero comentar dos fundamentos antes de pasar a los 5 errores, de tal manera que veamos que al revisar los 5 errores y la forma en que podríamos superarlos, en realidad estamos abordando nada más y nada menos que las raíces profundas del árbol de la propia experiencia. Las raíces profundas de cada momento que vivimos, de cada experiencia que tenemos. Uno de los fundamentos que quiero aludir, obviamente, es Humberto Maturana. Humberto Maturana, el biólogo chileno, ha sido para mí un piso que me ha permitido comprender cuál es la raigambre, ¿no?, del lenguaje, la comunicación en nuestro ser biológico. Con Maturana nosotros podemos entender que lo que llamamos lenguaje no es nada más ni nada menos que nuestra propia persona configurando su experiencia. De tal manera que cuando hablamos de comunicación, en el caso de los seres humanos, estamos hablando del insumo fundamental con que los seres humanos creamos el mundo que vivimos.
Alguien podría decir cómo yo creo el mundo que vivo, si digamos ahí está el árbol, ahí está la casa, ahí están las personas, y, digamos yo no las creé a ellas porque yo hable así o asá, no. El mundo que vivimos se refiere a la vivencia que tenemos. Si yo estoy y allá veo el árbol, la casa, las personas, etc., yo en ese momento estoy viviendo de algún modo esa situación, con bienestar o con malestar. Esos son los dos grandes grupos. Puedo estar en el bienestar, en la felicidad, la tranquilidad, el entusiasmo, etc. Puedo estar en el malestar, el sufrimiento, el dolor, la tristeza, etc. El mundo que yo estoy viviendo, la experiencia que yo me estoy viviendo, la configuro con mi lenguaje. Entonces, en Maturana hay un primer fundamento respecto de por qué es tan relevante este tema de la comunicación. Y el segundo fundamento, y se los quiero compartir con mucha novedad y entusiasmo, es algo que tiene que ver con un tema que empecé a estudiar hace poco y lo voy a graficar de manera así como lo más concreta posible, ¿ya? Primero hay que partir diciendo la pequeña historia. En España hay un médico que en los años 70, estamos hablando de hace 50 años atrás, descubrió que él, solo por medio de ciertas palabras, él podía hacer que sus pacientes superaran dolores. Podía hacer que sus pacientes dejaran de experimentar síntomas físicos. Ese médico llamó a su desarrollo noesiterapia, que la traducción viene siendo curación a través del pensamiento. Lo tremendo de esta propuesta, que pudiera parecer esotérica, pseudoespiritual, etc., es que no tiene nada que ver con esos ámbitos. Son hallazgos de un médico que incluso llegó a darse cuenta de que los pacientes a los que él intervenía quirúrgicamente podían autoanestesiarse psicológicamente y él ni siquiera tenía necesidad de usar anestesia química. Este médico proyectó sus descubrimientos al abordaje de mujeres en estado de embarazo, facilitando que las mujeres tuviesen partos sin dolor, sin usar ningún tipo de químico. O sea, ¿a qué voy con esto? ¿Por qué lo comento en esta conversación que es sobre errores de la comunicación? Lo comento por lo siguiente. Nosotros estamos en una cultura donde todavía nos falta mucho para poder tomar verdadera conciencia de las implicancias que tiene el uso que hacemos del lenguaje. Incluso en la superación de cuestiones a veces que aparentemente son tan increíbles como la superación de síntomas físicos de enfermedades. Yo les invito a que ojalá ustedes duden de todo lo que estoy diciendo, de tal manera que tengan ganas de comprobar por sí mismos, por sí mismas, y entren entonces en algún momento a buscar en internet a este médico, que me parece que sus aportaciones son increíbles, son maravillosas, el doctor Ángel Escudero, creador de la noesiterapia. Dicho esto, estos dos fundamentos, voy a referirme ahora entonces al tema anunciado, que eran los errores en la comunicación. 5 errores y cómo superarlos. Evidentemente vamos a ver errores que distinguimos solo al mirarlos reflexivamente. En la vida cotidiana, en la experiencia real concreta, a veces uno puede cometer más de un error y casi simultáneamente, ¿sí? Potenciando entonces las consecuencias no deseables. Así que esta distinción solo es para favorecer el que ustedes puedan autoobservarse. El primer error de comunicación, que lamentablemente ocurre muy frecuentemente, es el uso en el lenguaje de las generalizaciones. El uso de generalizaciones. Lo típico: todos, nadie, siempre, nunca. Las generalizaciones son una forma de uso del lenguaje muy dañina, porque resulta que implícitamente están invisibilizando cualquier otra cosa que haya sido distinta. Imaginemos, por ejemplo, una conversación en una relación de pareja, donde se quiere abordar alguna problemática, un conflicto, un tema que despierta alguna diferencia, etc. Y aparece entonces el nunca. Es que tú nunca... A, B, C, D cosas.
No, es que tú siempre me sales con esto. El uso de la generalización fácilmente conlleva a que el diálogo se trunque más, porque resulta que la generalización hace de una manera implícita, ¿ya? No es que una persona no lo piensa, digamos, conscientemente, pero está diciendo que el otro tiene una forma de actuar invariable, que la circunstancia nunca ha sido distinta, que la interacción jamás ha tenido otra cualidad. ¿Qué sucede con esto? Estamos haciendo que se invisibilice la persona, porque ustedes, digamos, estarán de acuerdo conmigo en que es bastante difícil que una persona siempre y en todos y cada uno de los casos haga lo mismo, ¿ya? Si no es difícil, imposible, ¿sí? Por ejemplo, en el contexto escolar, ¿no? Cuando un estudiante tiene conductas inadecuadas o quizá le falta el respeto a un profesor o una profesora y se reiteran algunas acciones, pero de repente empiezan a aparecer los juicios generalizados, ¿no? Es que tú siempre te comportas mal, es que tú nunca haces lo que se te pide, etc. ¿Qué es lo que sucede con esas generalizaciones? Van predisponiendo además en la interacción a que se lleven a cabo ciertas conductas. Si un niño, niña o adolescente escucha a los adultos decir algo así, lo que está escuchando es más bien una orden, más que una descripción de su conducta. Está sintiendo, por lo tanto, sí, en realidad, si yo siempre hago esto, ¿qué motivación voy a tener entonces para actuar de un modo distinto? ¿Sí? En el caso de las relaciones de pareja es la misma situación. Cualquier situación de conversación, de conflicto, en donde aparecen las generalizaciones, va a hacer que se empiece a asomar, ¿ya? Y a agrandar otro malestar, aparte del que se quería conversar. Porque resulta que si estamos conversando de tal o cual asunto cotidiano doméstico, y aparece esta acusación de que no es que tú siempre, es que tú nunca, entonces el tema ya se va a desviar, porque en lo que apareció en la conversación con la generalización son todos y cada uno de los casos en los que la otra persona supuestamente ha actuado de una forma o de otra. Así que el primer error, las generalizaciones son en verdad muy dañinas. Imagínense si las miramos desde el punto de vista que les comentaba recién, desde el punto de vista del entendimiento del lenguaje de Maturana, del entendimiento del lenguaje del doctor Ángel Escudero. No somos conscientes de la cantidad de consecuencias que estamos generándonos en términos físicos, biológicos, en cuanto al funcionamiento de nuestro organismo. Por supuesto, también puede estar repercutiendo en el organismo de la otra persona, dado que la situación de comunicación está siempre afectando a todos los implicados. Así que, primer error, las generalizaciones. ¿Cómo combatirlo? Mire, yo les propondría como un ejercicio bien concreto que tiene que ver con que yo pueda, cuando quiero manifestar una situación que para mí es de malestar, es desagradable, etc., manifestarla en torno al caso específico. Es mucho más probable que una situación, una conversación difícil, compleja, un conflicto pueda llegar a buen puerto si se aborda una situación específica, ¿sí? Es mucho más probable que un estudiante se anime a mejorar sus comportamientos si yo le hablo de algo específico que me parece que fue inadecuado. Y en torno a eso le hago, por supuesto, una petición, etc. Es mucho más probable que si hago generalizaciones. Ya la motivación de una persona, yo creo que a cualquiera de nosotros nos ha pasado, podemos reconocerlo fácilmente, que si a mí me dicen, es que tú nunca contribuyes con el trabajo del equipo. Mi disposición para con esa persona que hace esa generalización va a ser muy distinta que si alguien me dice, es que sabes que el otro día en la reunión que tuvimos, a mí me habría gustado escuchar tu opinión y que tú colaboraras con alguna idea y no te escuché decir nada. Cambia la cosa, ¿no? Y cambia bastante, ¿sí? Incluso cuando uno alude a una situación concreta, a un caso específico, uno puede mucho más fácilmente descubrir también lo que desearía solicitar.
Dentro de lo que se llama la comunicación no violenta, el poder tener conciencia de lo que a uno le genera malestar, luego generar conciencia de lo que uno necesita, para luego poder pedirlo, son pasos esenciales. Entonces, las generalizaciones se oponen, no facilitan, al contrario, dificultan una comunicación no violenta. Hablar en concreto de un caso, una situación específica, eso contribuye a que se pueda facilitar una forma de comunicación no violenta. Otro error que les voy a proponer que observemos como tal, esto es bastante amplio, pero lo voy a concretar con unos ejemplos. Un error muy extendido en la comunicación. Y ojo que al hablar de las generalizaciones, yo estaba centrando la atención en la persona que habla, no en las personas que escuchan. Pero ahora voy a decir un error que puede sucederle al que habla y también al que está escuchando. Y ese error, el error número 2, es no poner atención a lo que estoy diciendo o no poner atención a lo que estoy escuchando. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes que nos hablan las personas diciéndonos: no, pero ¿sabes qué es lo que? No, pero mira, si no, pues si tú sabes lo que quiero decir. Oye, ¿por qué? ¿Por qué yo tendría que saber lo que me quiere decir otra persona? Si yo no, digamos, yo no te leo la mente, entonces no sé lo que tú quisieras decirme. Ahí la persona que habla no está poniendo atención a lo que quiere decir, porque ni siquiera está distinguiéndolo. Está confusa. Oye, pero quiero expresar tal o cual idea, tal o cual preferencia, tal o cual necesidad, deseo, pero no, es que tú sabes lo que quiero decir. ¿Cómo es posible que el otro sepa lo que yo quiero decir si ni siquiera yo tengo claro lo que quiero decir? ¿Sí? Entonces, a veces hablar sin poner atención a lo que estoy diciendo puede facilitar muchas confusiones. Si la otra persona cree que sí, que sabe, y resulta que después lleva a cabo alguna decisión, alguna interacción, que en realidad no tiene nada que ver con lo que quería el que estaba hablando. Y el que estaba hablando se enoja, por ejemplo. No, pero es que yo no quería decir eso. Bueno, entonces, ¿qué era lo que sí querías decir? ¿Sí? Eso por un lado, no poner atención a lo que estoy diciendo, ¿sí? Ojo que cuando digo no poner atención a lo que estoy diciendo, no se trata solamente de cuando ya suena la voz. Cuando estoy pensando, ya estoy diciendo cosas. Las palabras el lenguaje y las palabras no solo son las que suenan con nuestra voz, también las que pensamos. También están generando alguna experiencia. Pasa también con la persona que está escuchando, que a veces no pone atención a lo que está escuchando. A mí me ha tocado, no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez, situaciones en las cuales yo le digo algo a una persona y la persona muestra que no está poniendo atención diciendo pero, sí, pero, o no, pero. Y esto, por favor, no crean que estoy exagerando o inventando. Me tocó algunas veces me ha tocado escuchar a personas que me dicen no, pero, y luego dicen exactamente la misma cosa que yo. Por ejemplo, no sé, pues yo le dijera a un compañero o compañera de trabajo, le dijera: no, que sabes que yo pienso que sería mejor primero conversar con la familia de este alumno. Y la otra persona, que no me está poniendo atención al escucharme, me dice: no, pero sería mejor primero conversar con la familia de este alumno. ¿Y qué es lo que acabo de decir yo? Sí, recién te dije eso. No, pero es que deberíamos primero llamar a los papás o a los apoderados. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que le estoy diciendo exactamente algo en lo que por lo visto estamos de acuerdo y sigue como si le estuviese diciendo algo que es opuesto a su opinión, su perspectiva, etc. ¿Sí?
Bueno, esas son dos formas, ¿no? Son dos ejemplos concretos, pero hay muchas situaciones con muy diversas manifestaciones en las cuales vemos que no se está poniendo atención a lo que se dice por parte del que habla, o no se está poniendo atención a lo que se escucha por parte del que está oyendo, ¿sí? ¿Cómo superar estos errores? Bueno, lo más evidente, ¿no? Sería que uno pudiera poner atención, ¿cierto? Pero hay una forma quizá concreta de que esto se pueda manifestar, pensando sobre todo en no cometer este error cuando uno está escuchando, ¿sí? ¿Cómo poder corregir el error de no estar poniendo atención cuando escucho? Bueno, cuando escuches, al terminar de escuchar, haz una confirmación de la escucha. Hacer una confirmación de la escucha significa que yo, después de que escuché a una persona, le digo lo que entendí de lo que dijo. Obviamente de forma lo más breve y sintética posible. Y le pido que me confirme si lo que estoy diciendo que escuché es efectivamente lo que deseaba expresar. Por ejemplo, si yo a esta persona, ¿no? Compañero o compañera de trabajo, le dijera: no, sabes que yo considero que sería mejor primero hablar con los apoderados de este niño. La otra persona, si quiere confirmar la escucha, puede decirme: entiendo entonces que tú preferirías que primero hablemos con los papás del niño. Y la otra persona puede contestar: sí, efectivamente eso es lo que pienso. O si me está diciendo algo que no corresponde con lo que yo estaba diciendo: no, lo que quiero decir es tal cosa, ¿sí? Esa es una forma, quizá un recurso muy concreto, muy sencillo, pero que puede ayudar a que uno vaya fortaleciendo la escucha con atención, ¿sí? Tener puesta la atención cuando estoy escuchando, en verdad, en lo que el otro está tratando de expresar. A veces pareciera obvio que siempre escuchamos, pero la verdad es que la escucha, como alguna vez se lo decía a una comunidad donde me invitaron a precisamente a hablar del tema de la comunicación, la escucha no es algo que se hace con los oídos. El escuchar es algo que se hace con toda la persona que soy. Cuando escucho, no solamente está implicado mi sentido del oído, está implicada también mi atención, mi memoria, mi historia personal, mi corporalidad, mi estado emocional. Es toda mi persona la que da lugar a una calidad de escucha, a cierta calidad de escucha, mayor, menor, etc. Mis aprendizajes, por ejemplo, este tema de la confirmación de la escucha, es un aprendizaje, a ver cómo lo hago para que mis confirmaciones de la escucha sean cada vez más eficientes. Porque resulta que si me pongo a hacer una confirmación de la escucha que es larga, no, pues tampoco va a servir, porque capaz que hasta genere más confusión, ¿no? A pesar de que me hablaron mucho tiempo, mucho rato, pero yo logro focalizar en algún elemento esencial. Y ahí hago entonces la confirmación. Solicito la confirmación o corrección, ¿no? Vamos por un tercer error en la comunicación. Tercer error de la comunicación lo quiero enunciar como lo siguiente: hablar sin hacerse cargo de la propia percepción. Este error es tremendo. Se puede manifestar de muchas maneras, ¿sí? Por ejemplo, imagínese un contexto de comunidad educativa donde empieza a hacerse frecuente el juzgar a una persona, ¿sí? Entonces, tal persona hizo tal o cual cosa, realizó tal o cual conducta en una situación específica, y yo, en mi conversación interna, formulo la siguiente aseveración: no, sí, obvio que esa persona es desubicada. Es muy desubicada. Y me quedo con esa percepción y la confundo con la realidad y con la verdad. Entonces, cuando vuelvo a interactuar con esa persona, como no me hago cargo de mi percepción sobre una situación determinada, voy a empezar a tener una forma de relacionarme con esa persona que responde a este juicio que hice. Es muy riesgoso el no hacerse cargo de las percepciones por variados motivos, ya por variadas consecuencias. Una de ellas es esto que menciono,
que cuando yo no me hago cargo de que es mi percepción, ¿ya? No es la verdad completa, no es la condición de ser del otro, lo que estoy pensando, lo que estoy diciendo, lo que estoy señalando, toda mi forma de relación queda condicionada a eso que yo creo que es muchísimo más grande que mi percepción. Yo creo que es fácil recordar experiencias, cada uno, cada una, en torno a las cuales nos ha pasado que primero tuvimos una percepción sobre alguien que nos resultaba, no sé, muy desagradable o nos generó como un rechazo, y después, posteriormente, fuimos capaces de abrirnos a la interacción y cambiar esa percepción y darnos cuenta que la primera impresión o juicio que habíamos formulado internamente sobre algo, sobre alguien, en verdad no correspondía. También nos ha pasado al revés, ¿sí? Ya nos encontramos con alguien o conocemos una circunstancia, una experiencia y tenemos una impresión muy positiva, tenemos una percepción súper buena respecto de que, oh, qué interesante, qué simpático, qué buena onda, etc. Y después, si tenemos la flexibilidad de abrirnos a otros momentos, nos damos cuenta que a lo mejor no era ni simpático o simpática, no era tan bueno, tan buena. Bueno, sucede que cuando yo asumo mi percepción como si fuese una verdad, estoy cayendo en diversos peligros. A veces esta percepción incluso puede hablar de las supuestas intenciones de la otra persona. Obvio que lo hizo con tal intención, obvio que quería molestarme, obvio que quería hacerme daño, obvio que quería dejarme mal parado. Son percepciones que tengo, ¿ya? Puede que yo tenga distintos elementos para poder decir que, mira, sí, yo por estas razones tengo esta percepción. No es algo antojadizo, pero aún así sigue siendo una percepción, ¿sí? ¿Cuál es la propuesta? Para que uno no caiga en este error de no hacerse cargo de las propias percepciones como tales. Bueno, la primera es saber que todo lo que experimentamos, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos incluso, siempre pasa por filtros que están en nuestra propia persona. No sé si, por ejemplo, sirve ilustrar de la siguiente manera. Imagínese usted que está en un grupo de personas y llega una persona nueva al grupo. Y esa persona nueva llega muy expansiva y saluda a todos y a todos les da un abrazo, muy cariñosamente, sonriendo, riendo, qué sé yo. Y resulta que a unas personas que ven a esta persona que llega de este modo, las personas perciben esa conducta como, oh, qué simpático. Pero otras personas, ante la misma situación, miran a este individuo, a esta persona, y piensan, oh, qué desubicado, qué florerito, como que quisiera llamar la atención. Bueno, eso que uno está pensando sobre la situación, lo está pensando porque uno tiene ciertos filtros, cierta historia personal, ciertos aprendizajes, ciertas preferencias, ciertos hábitos en la interacción, en las relaciones interpersonales. Entonces, cuando uno quiere dar el paso, digamos, de no cometer este error, lo primero es legitimar, sí, mira, yo tengo mis propios filtros, tengo mi propia historia, mi propio bagaje de aprendizajes, y desde ahí es que yo percibo esta situación de tal o cual manera, ¿sí? En términos muy concretos, hay una forma de ayudarse a favorecer el hacerse cargo, ¿ya?, de las propias percepciones, que es usando en el lenguaje unas partículas muy sencillas, que son las partículas yo, la partícula me y la partícula a mí. Entonces, por ejemplo, llega esta persona muy extrovertida, qué sé yo, y en lugar de decir, oye, la persona es ubicada, bueno, yo me conecto con lo que a mí me pasa. Oye, a mí no me gusta. Yo no haría eso. Me incomoda. Se fijan que en esas expresiones lo que estoy diciendo son alusiones a la propia experiencia, no un juicio sobre el otro, ¿sí? Habitualmente la referencia a la propia experiencia es mal mirada, Muchas veces se habla de esto como si fuese egocentrismo o como si fuese ser autorreferente con una connotación negativa. Bueno, resulta que si yo hago ese tipo de
aclaraciones, ¿no? Al menos internamente, no estoy siendo egoísta ni autorreferente, simplemente estoy haciéndome cargo de lo que me pasa, en lugar de estar achacándolo al otro. No, es que el otro es desubicado, no, es que el otro es extrovertido, no, es que tú eres insensible, no, es que tú, qué sé yo, ¿sí? Así que ahí tenemos ese tercer error. El error número 4 que quiero proponerles como tal es el de usar un lenguaje acusatorio. Suena raro esto, ¿ya? Porque me dice, ¿cómo un lenguaje acusatorio? Yo nunca acuso a nadie de nada, yo me llevo bien con la gente, yo no tengo problemas, qué sé yo. Bueno, este error se refiere a el modo en que usamos a veces el lenguaje, diciendo de manera indirecta, de manera implícita, que la otra persona me ha hecho algo. Ejemplo, tal vez ustedes han escuchado a una persona decir, ¿sabes qué es lo que pasa? Es que me siento pasado a llevar. ¿Qué es lo que está diciendo esa persona? Está diciendo que se siente pasada a llevar. Bueno, pasado a llevar resulta que no es una emoción, no es un sentimiento. Lo que estoy diciendo implícitamente es algo que pienso que hizo el otro. El otro me pasó a llevar. Ustedes podrán decir, pero ¿cómo eso va a ser un lenguaje acusatorio? No. Bueno, pregúntense ustedes así sinceramente de corazón, si acaso les gusta que alguien les diga eso. O por ejemplo, si una persona dice, ¿sabes qué es lo que pasa? Que yo me sentí despreciado por ti. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que yo siento que tú me abandonaste. ¿Qué estoy diciendo? Estoy usando en el lenguaje palabras que están directa o indirectamente acusando al otro de haber hecho algo. ¿Sí? Bueno, ¿por qué es un error usar lenguaje acusatorio en la comunicación? En primer lugar, porque no me permiten expresar lo que realmente me pasa. Y en segundo lugar, porque dificultan que la otra persona tenga mayores posibilidades de motivarse a conectar con lo que me pasa. Si yo no estoy expresando en verdad lo que me sucede, es mucho más complicado para la otra persona que efectivamente pueda conectar con lo que me está pasando. Si yo le digo a una persona, lo que pasa es que me siento despreciado, yo estoy diciendo el mensaje implícito, tú me despreciaste. Lenguaje acusatorio. La otra persona puede suceder que en su fuero interno diga, pero es que, ¿de dónde saca esto esta persona? ¿Cómo es posible que se le pase por la mente que yo quería despreciarle? De alguna forma, cuando uno usa el lenguaje acusatorio, uno está haciendo atribución de intenciones también, ¿sí? Lo más grave fue lo que dije primero, que no permite que yo efectivamente hable de mi experiencia. Entonces, ¿cómo superar el uso del lenguaje acusatorio? Bueno, resulta que tengo que explicitar de forma directa qué es lo que en verdad me sucede. ¿Sí? ¿Qué es lo que en verdad me sucede? Cuando le digo a alguien, por ejemplo, no, es que me sentí pasado a llevar. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir de mí? ¿Qué es lo que está en mi experiencia? ¿Que me dio rabia? ¿Que me dio pena cuando dijiste que mi opinión en realidad no tenía ningún valor? ¿Qué es lo que en verdad me sucedió? ¿Sí? Bueno, y con esto pasamos al error número 5, ¿ya? Que tiene mucho que ver, de hecho está como súper junto con lo anterior. El error 5 del que quiero comentar es cuando nosotros en nuestra comunicación no hacemos clara distinción entre lo que pensamos, por un lado, y lo que sentimos. Cuando yo digo, me sentí pasado a llevar, estoy hablando de un sentir, pero resulta que no estoy mencionando un sentir, ¿ya? Porque decir pasado a llevar no es una emoción. Cuando decimos, por ejemplo, no, lo que pasa es que me da cosa tratar porque me siento tonto. Cuando digo me siento, tiene que ver con una emoción
o alguna sensación. Pero si digo me siento tonto, tonto no es una emoción. Tampoco es una sensación que siento en el cuerpo, como que tacto, presión, calor, frío. Esos son pensamientos. Pienso que soy tonto. ¿Cómo me siento mientras estoy pensando que soy tonto? Me da rabia. Me da rabia. Pienso hoy que soy tonto y estoy enojándome conmigo mismo, por ejemplo. O pienso, no, ¿sabes qué? Yo siento que hice el ridículo. A ver, piensas que hiciste el ridículo. ¿Qué sientes mientras piensas eso? No, me da vergüenza. Vergüenza terrible, una vergüenza terrible. Me da pena. Entonces, este quinto error es muy frecuente, muy frecuente. Lamentablemente, estamos en una sociedad donde lo más habitual es que no nos eduquen en torno a nuestro sentir. En algunos contextos a esto se le llama alfabetización emocional, que uno sepa tener palabras, que uno sepa palabras que permiten en verdad hablar de lo que uno está sintiendo. Bueno, si uno tiene esas palabras es mucho más fácil que uno pueda distinguir, mira, esto es lo que estoy pensando y esto es lo que estoy sintiendo. Cuando uno hace eso, recordemos por favor lo que hablamos al principio de cuán relevante es el tema de la comunicación si uno toma en cuenta figuras como Maturana y como el doctor Escudero, ¿ya? Cuando uno empieza a distinguir el pensar y el sentir claramente, uno va a estar generando muchísimas más posibilidades de que uno en verdad se conecte con lo que a uno le pasa, de que yo en verdad haga autoconciencia. Cuando yo digo, me siento tonto, yo no estoy haciendo autoconciencia, aunque mis palabras parecen estar diciendo algo de mí. Pero eso no es autoconciencia. La autoconciencia es cuando yo uso el lenguaje para hablar de mi cuerpo, de mi corporalidad, de mi emocionar, de mi historia o de mi propio lenguaje. ¿Ya? De esas 4 dimensiones humanas, si yo hago distinciones en el lenguaje sobre estas dimensiones de mi persona, de mi experiencia, estoy haciendo autoconciencia. Cuando me digo, no, es que hice el ridículo, es que soy ridículo, no, es que yo soy aquí, soy allá, no estoy haciendo autoconciencia, estoy haciendo un juicio. ¿Sí? O no, me siento tonto, me siento, qué sé yo. Así que, este quinto error, un recurso para poder superarlo, es que uno tenga clara al menos una gama de emociones en torno a las cuales siempre como que ir y volver. Cada situación que vivo, yo puedo decir, ya, ok, ¿qué estoy diciendo? Tal cosa, ya, ¿será un pensamiento o un sentimiento? ¿Cómo logro detectar si acaso hay algún sentimiento? Mire, ayúdese con una estrategia muy sencilla, muy antigua, que es pensar en las emociones básicas, ¿sí? Las emociones básicas son el miedo, la alegría, la rabia, la tristeza, el amor. Algunos autores agregan por ahí como emoción el asco, ¿ya? Pero yo les hablo de estas 5 porque uno las puede usar también con una técnica para recordarlas, fácilmente, que es recordar el nombre Marta. Quizá lo han escuchado alguna vez, Marta. Las 5 emociones básicas, M de miedo, la primera A de alegría, la R de rabia, la T de tristeza y la A de amor. Entonces, Marta, Marta. Ok, entonces llego a una situación y digo, hoy estoy súper ansioso de que por fin tengamos la visita tal. Ansioso, ya, a ver, estoy ansioso. ¿Qué significa esa palabra? A ver, y uso Marta. A ver, estoy ¿en qué sentido ansioso? ¿Tengo miedo? ¿Estoy con alegría? ¿Con rabia? ¿Con tristeza? ¿Con amor? A ver, ¿cuál es? No, me alegra que venga esta persona. Ok. Estoy usando la palabra ansioso como en vínculo con la emoción alegría. ¿Sí? En otras circunstancias, supóngase usted que está esperando que le entreguen un resultado de un examen de salud.
Y usted dice, oh, estoy súper ansioso porque hoy día me van a entregar el resultado del examen tal. Me tiene súper ansioso esa cuestión. A ver, ¿en qué sentido estoy diciendo ansioso? A ver, ¿qué, Marta? ¿Miedo? ¿Alegría? ¿Rabia? ¿Tristeza? ¿Amor? Ah, miedo. Miedo. Claro, porque me estoy imaginando que salga algún resultado malo, qué sé yo. ¿Sí? Hay muchas palabras que las personas usamos que no aluden claramente al sentir que estamos experimentando. Por eso un recurso que le estoy proponiendo considerar es este, de las emociones básicas. Por ejemplo, cuando en una situación, ¿no? Oye, tengo que tener una conversación con alguien, con un colega, con una jefatura, con unos compañeros, con mi pareja, qué sé yo, la familia. Hoy estoy nervioso, estoy súper nervioso. A ver, nervioso, ya, ¿de qué estoy? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿En cuál tiene su raíz esa palabra? Miedo, alegría, rabia, tristeza, amor. ¿Sí? Por ejemplo, cuando una persona dice, ¿no? ¡Uy, qué tierno el perrito! ¡Qué tierno este gatito! ¿Ya? Y uno dice como si el objeto tuviese alguna cualidad. ¿Ya? Y no es eso, yo estoy experimentando una emoción, ¿no? A mí me causa ternura, ¿sí? A ver, ternura, a ver, pero ¿en cuál está enraizada? ¿Miedo? Ah, amor, por supuesto, ¿sí? Así que un recurso para no cometer este quinto error sería el poder tener siempre ahí a mano, en la mente, las emociones básicas, ¿sí? Si no estoy diciendo una palabra que alude a un sentir y estoy diciendo directamente un pensamiento, bueno, al menos me puedo preguntar entonces, a ver, mientras pienso esto, ¿estoy sintiendo qué cosa? ¿No? Por ejemplo, si estoy diciendo, no, lo que pasa es que yo me siento humillado por la forma en que tú me hablas. A ver, ahí se combinaron dos cosas, porque estoy usando un lenguaje acusatorio, ¿cierto? Estoy diciendo que la otra me humilló, y al mismo tiempo no estoy distinguiendo entre lo que pienso y lo que siento, ¿ya? Porque pensar que el otro me humilló es eso, un pensamiento. Pero ¿qué emoción estoy experimentando mientras pienso que la otra persona me ha humillado? Ah, rabia, mucha rabia. Estoy muy enojado al pensar que la otra persona me humilló. Estoy muy enojado al ver el modo en que la otra persona se ha comportado, ¿sí? Entonces, así uno puede empezar a formar el hábito de tener mayor claridad a la hora de expresarse. Quiero decir cómo me siento. Ah, ya, sí, diga. No, es que yo me siento que aquí no hay ni una solución y siento que como que no nos tomaron en cuenta. Puros pensamientos. No, aquí no hay solución. No nos tomaron en cuenta. Son pensamientos. No son sentires. ¿Cuáles son los sentires? Ah, mira, Marta. ¿Cómo te sientes mientras piensas que no hay una solución? Mientras que no te escucharon, etcétera? ¿Sí? Así que ahí tendríamos los 5 errores. Obviamente, estimados, podríamos haber revisado otros más, pero he querido mencionar estos porque tengo la impresión de que ocurren con frecuencia en las interacciones, ¿sí? Y además porque pienso que el corregirlos ayuda a avanzar en aspectos súper fundamentales que pueden manifestar y aumentar el bienestar en muchas áreas, ¿sí? Revisamos 5 errores. El primero fue el error de generalizar. Lo podemos superar siendo capaces de aludir a la situación específica y concreta, ¿ya? El segundo error, que era el no poner atención a lo que estoy diciendo o a lo que estoy escuchando. Ya hay una estrategia para superar esto, es que uno pida confirmar, uno haga confirmación de la escucha. Al menos para el no poner atención cuando estoy escuchando, esa es una forma de superarlo, ¿ya? ¿Cómo confirmo la escucha? ¿Sí? Tercer error, que era el hablar sin hacerse cargo de la propia percepción. Doy como por sentado, por cierto, algo que es solamente una percepción mía, que responde a mi historia, a mis propios filtros, a mis aprendizajes, a mis preferencias, a mis gustos, etc. Que se puede ir superando teniendo más conciencia de lo que a uno le pasa
y usando en el lenguaje en concreto partículas como el yo, el me y el a mí, yo sé que en esta cultura en la que estamos tienen mala fama el que la gente se haga cargo, ¿eh? Muchas veces se mira como lo decían antes, como si fuesen autorreferentes las personas que se hacen cargo de sí mismas. Pero esto es súper potente. Imagínense ustedes cuando uno da una felicitación a alguien. Supóngase usted que quiere felicitar a un compañero o compañera de trabajo. Y yo le digo a la persona, oh, te felicito porque tú eres tan colaborador. Mi percepción es que la persona es colaboradora. Pero ¿qué pasaría con esa felicitación si yo, en vez de hablar de mi percepción sobre el otro, hablo de mi experiencia? Y le digo a la otra persona, oye, te quiero felicitar porque el otro día cuando dijiste tal o cual cosa, en verdad eso me ayudó tanto y lo pude usar y me sirvió muchísimo. La cualidad que tiene la interacción comunicativa cuando yo pongo mi experiencia cambia. Se humaniza el vínculo, se fortalece el vínculo, se facilita la posibilidad de que haya a futuro confianza en la interacción. Así que en términos negativos o en términos positivos, agradables, el tema de la percepción, si yo cambio eso por hacerme cargo de mi experiencia y aludir a mi experiencia, puede ser mucho más potente. Muchas veces pasa que, por ejemplo, queremos motivar a los niños, ¿no? Si tenemos responsabilidades formativas, ¿no? Y muy bien, Pepita, que haga tal cosa. Oiga, lo felicito por su buen trabajo. ¿Qué pasa si hacemos que ahí, en vez de hacer un juicio sobre la persona o sobre lo que se está haciendo, yo hablo de mi experiencia, ¿no? Entonces, Pepito, estoy tan contento de que hayas hecho tal o cual cosa. Te agradezco tanto que lo hayas hecho porque en verdad yo me siento súper contento cuando yo propongo algo y usted lo hace. Cambia la cualidad de la experiencia, ¿no? Si me visibilizo a mí, también estoy convocando al otro como persona, muchísimo más, ¿ya? Bueno, ese era en torno al tercer error. Y el error 4 que estábamos viendo era el lenguaje acusatorio. Yo les invito a jugar, les invito a jugar al lenguaje acusatorio, ¿ya? Y a jugar a darse cuenta. Por Dios que genera disgusto el lenguaje acusatorio, ¿sí? Bueno, y el último error, el tema de no distinguir entre lo que uno piensa y lo que uno siente. Y ahí teníamos el recurso de las emociones básicas para que uno conecte con ellas lo más fácilmente posible. Muchísimas gracias por haber estado presentes. Un abrazo grande a todos y a todas. Cuídense mucho y nos vemos en alguna otra ocasión. Chao, chao, que estén muy bien.